visitó, señora mía. Le dijo: alégrate, llena de gracia divina. Le trajo una buena noticia, que sería madre en sus días. Y usted con cierta osadía le preguntó cómo sería si a ningún hombre conocía. Quizá no fue oportuno preguntar, señora mía, ni Dios detuvo la curiosidad femenina. Por una frase parecida dejaron mudo a Zacarías, pero en su caso, ¿quién diría? Dios no se enfada ni se irrita, incluso todo se lo explica. Dama de azul, la esclava más humilde del Señor, que nos consiga todo con amor. Y eso que no habla muchas palabras, siendo mujer, eso es una hazaña. Más aún si quiere ser la abogada de un servidor. Dama de azul, la esclava más humilde del Señor, que nos consigue todo con amor. Y es que siempre ama sin pedir nada, siendo una madre eso no me extraña. Más aún se ofrece ser nuestra aliada en la oración. La dama de azul. Recuerda cuando el vino se acabó, señora mía, y le pidió a Jesús intervenir aquel día. Él dijo: mujer, todavía no es mi hora, no insistas. Y mientras se lo repetía, usted a los criados decía: hagan todo lo que Él les diga. Quizá no fue oportuna la ocasión, señora mía, mas ¿quién puede con la tenacidad femenina? Y aunque Jesús no lo quería, era mamá quien lo pedía. Con esa voz y una sonrisa, seguro que usted ya sabía que él iba a hacer lo que le pedía. Dama de azul, la esclava más humilde del Señor, que nos consigue todo con amor. Y eso que no habla muchas palabras, siendo mujer, eso es una hazaña. Más aún si quiere ser la abogada de un servidor. Dama de azul, la esclava más humilde del Señor, que nos consigue todo con amor. Y es que siempre ama sin pedir nada, siendo una madre eso no me extraña. Más aún se ofrece ser nuestra aliada en la oración. La dama de azul.
azul. Bonita la canción, ¿verdad? Sí. Dice que no habla sin decir nada. Para ser una mujer es una hazaña, dice, porque la mujer nunca se queda callada. Entonces ella sí se queda callada. Es una hazaña la que hace. Tiene una letra bien bonita porque a mí me gusta porque imagínense ustedes, a Zacarías, el Señor por preguntar lo dejó mudo. Y ella la pregunta que hace es de inocencia, ¿verdad? Es de inocencia, pero ¿cómo puede ser esto? Esa es la revelación que hemos venido viendo. Por eso esta canción está bien bonita, porque pega con lo que hemos venido viendo, la revelación, ¿verdad? En los patriarcas, en los jueces, en los profetas, en las mujeres que vimos la clase pasada. Entonces, Dios cuando lleva a cabo una obra, y una obra tan grande como es la redención, que para redimirnos tuvo que dar a su hijo, pero lo llevaba de una manera paulatina, ¿verdad? Partes. Iba como la ley de la graduación, del embudo. Poco a poco nos iba metiendo todo, ¿verdad? No por él, sino por nosotros. Y María cuando dijo, pero ¿cómo puede ser esto? Y yo no he conocido varón. Entonces, ¿qué es lo que hace el ángel? Le da una catequesis. Le explica. No le dice, nada, por eso que tú dijiste. No, sabe que ella está confundida. Porque tan gran misterio que le está queriendo dar, que ella lo agarra de trancazo, como decimos, ¿verdad? Y ella se queda perturbada, dice, se quedó confundida y pregunta. Entonces la de Zacarías es de duda, es una duda que él tiene, no confía. Ella se queda confundida porque es grandísima la misión que le está dando. Entonces el ángel comienza y le dice una catequesis, una teofanía. Le dice, el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Dice, el Espíritu Santo te cubrirá con tu sombra, el poder del Altísimo estará contigo y el niño que nacerá de ti será llamado el Hijo de Dios. O sea, las tres divinas personas ahí, ¿verdad? En María, es el arca de la nueva alianza. Entonces, con esa catequesis que le da el ángel, entonces dice ella, entonces ahí sí entiendo. Ahora sí entiendo porque esta es la promesa de Isaías, ¿verdad? 7:14, que estaba proclamada, que de una virgen nacerá y yo soy virgen. Ella está diciendo, ¿cómo? Si yo no conozco varón, soy virgen. Ahí está la promesa de Isaías 7:14. Ahí se está cumpliendo en ella. Ella dice, aquí está la promesa. Como una judía muy de sinagoga, María, tan pequeñita, sabía eso. En ese tiempo dicen que estaban todas las vírgenes, las tenían preparándose para ese momento, porque no sabían cuándo iba a pasar. Los judíos siempre tenían vírgenes en ese sentido, para poder que se llevara la promesa, pero no sabían a quién iba a ser. Y María, como no tenía ni ir a la escuela, quien le leía la Sagrada Escritura a María era la mamá, quien le leía porque no tenían ni para mandarla a la escuela. De hecho, era hija de una familia ancianos, y ella lo que tenía que hacer era asistirlos a ellos. Ir a traer agua al pozo, hacer esto y lo otro, no podían ir. Entonces las otras eran preparadas, las otras vírgenes que tenía el pueblo de Israel eran preparadas. Nosotros vamos a ser las que nos va a llamar. ¿Y Dios a quién escoge? A los más humildes. La escoge a ella, ¿verdad? Y la pone ahí al servicio de él. Y ella lo que contesta. Es impresionante todo esto del anuncio de la Virgen María. Hoy pues la devoción de la que se está hablando hoy es una devoción increíble, algo que grandísimo, algo grandísimo, ¿verdad? El evento que pasó, de las apariciones que ha tenido la Virgen María, las manifestaciones que Dios permite, ¿verdad?, para consolar a sus hijos en momentos adecuados de la historia. Y esta devoción, ¿verdad?, nace en el año 1209 en el Carmelo, ¿verdad?, el monte que queda en el Líbano, en el norte de Tierra Santa, donde el profeta Elías se fue huyendo de una mujer que era una desgraciada, ¿verdad? Lo andaba buscando, porque Elías le había dado materiales a todos los sacerdotes de los dioses paganos. Elías se había enfrentado con 500, 400 sacerdotes, él solo. Por eso a Elías se le pone un apelativo. En la historia de la salvación, Elías tiene un nombre. Se llama el profeta por antonomasia. Es el apodo que se le pone a él. Antonomasia quiere decir celoso. Por eso en el Tabor, cuando Jesús se transforma, se transfigura,
aparece ¿quién? El profeta por antonomasia, Elías, que es el profeta celoso. Muchos podríamos decir, pero si es Elías, el más grande de todos los versículos, textos bíblicos, ¿verdad? Que tenemos un gran librote, pero si es Isaías, perdón, pero es Elías, el profeta por antonomasia, porque es tremendo, se para enfrente de todos estos sacerdotes y ya es que leyendo ese libro de los reyes es bien bonito. Okay. Ahora fue la lectura de lo que hizo. Sí. Canten, bailen, griten. Sí, se burlaba de ellos. No les escucha, a lo mejor está dormido, les decía. Entonces fue de viaje y este día es loco y después le toca a él. Mojan el agua, les dice, la mojan, échenle más agua y hasta el punto de que los leños quedaron en el agua. Y ahí es una hazaña impresionante, lindísimo la Sagrada Escritura. Entonces ahí se fue a esconder Elías. ¿Se acuerdan ustedes cuando va corriendo y que el ángel se le aparece, come porque el camino es largo? Él se fue a meter a ese monte de Carmelo. Son unas cuevas que lo que pasaba que, bueno, Elías va huyendo, ¿verdad? Pero mucho tiempo después, cuando estaban huyendo de lo que eran las invasiones del Islam, un grupo de personas se fueron para esas cuevas huyendo y se metieron ahí buscando el amparo de la Virgen María, bajo la protección de la Virgen María. Y ahí se comenzaron a formar los carmelitas. Ya después se comenzaron a salir de las cuevas, comenzaron a distribuirse en los diferentes puntos del mundo, pues, unos para Inglaterra, otros para Francia, así sucesivamente, y se fueron formando las comunidades carmelitas, porque de ahí nació, de los carmelitas. Ya en el siglo XII, ¿verdad? A finales del siglo XI, principios del siglo XII, en el año 1209, a principios del siglo XII, se le presenta a un personaje, la Virgen María, y pues este personaje se llama Simón Stock, San Simón Stock, ¿verdad? En Inglaterra, y le da el escapulario, que le hace unas promesas impresionantes con el escapulario, ¿verdad? De hecho, lo que pasa es que hay que purificar un poco la religiosidad popular, porque a veces pensamos que con andar el escapulario yo ya voy a ser sacado del purgatorio si voy al purgatorio, o no me voy a condenar. O sea, no es un amuleto. El escapulario no es un amuleto, es un signo. Y el signo es de que aquel que ama a la Virgen María, evidentemente va a buscar su protección, va a hacer el rosario. En primer lugar, lo que dice el Concilio Vaticano II es eso. El primero es la glorificación a María. Después viene lo que es la súplica a ella, suplicarle, porque en las bodas de Caná, ¿qué hizo? ¿Cómo dice la canción? Suplicó a Jesús, quisiera suplicarle, tenerla como intercesora, ¿verdad? No mediadora, intercesora, que en eso patinamos, ¿verdad? Con los hermanos esperados. Entonces, el escapulario es un signo de ser un cristiano con amor a la madre, pero invocarla. Pero yo, ¿qué voy a andar el escapulario metido en una barra, metido en una gogo y no hago el rosario? No, esto va a pasar como dice como el escritor de las glorias de María, ¿verdad? ¿Cómo se llama San Alfonso María de Ligorio? Este santo de la gloria de María tiene uno de sus párrafos ahí que había una mujer adúltera, pecadora, que se acostaba con todo el mundo y hizo que le impusieran el escapulario. Fue a la iglesia y el padre no impuso el escapulario, lo puso y ella siguió en su vida de desorden. Ella dijo, como ya tengo el escapulario, ya me voy a salvar, pensó en eso. En eso nos equivocamos, hay que depurar la religiosidad popular. Y resulta que al momento de morirse la llevaron al hospital y allá la estaban atendiendo las monjitas del hospital, ¿verdad? En el momento de agonizar comenzó a gritar, quítenme esto que me quema, decía, quítenme lo que me quema. El escapulario la estaba quemando, sentía que se quemaba porque no se podía ir con él, porque no había sido digno de él, la Virgen no la iba a reconocer. No se puede contradecir la Sagrada Escritura, de eso vamos a hablar un poco si llegamos hasta ahí. No se puede contradecir las revelaciones públicas, no se pueden contradecir con lo que ya está escrito en la Sagrada Escritura. Las revelaciones privadas, perdón. Las revelaciones privadas no se pueden contradecir con lo que está escrito, con lo que dicen los evangelios. Si una persona pecadora se muere en pecado mortal, eso es definitivamente está condenada. ¿Verdad? Ahora que nosotros no podemos decir quién va en pecado mortal y quién en pecado venial o quién va para el cielo, pero evidentemente la vida de desorden que lleva una persona deduce, ¿verdad?, lo que ha sido en su vida.
Entonces esta mujer, ¿verdad?, comenzó a gritar que quemaba y le quitaron el escapulario y murió. Es que no es un amuleto, es un signo, ¿verdad? Esta orden de carmelitas ha dado a la iglesia unos tremendos personajes. Yo, santos de mi devoción, pues Santa Teresa de Ávila es una de ellas. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, una tremenda filósofa, ¿verdad? Tenemos también a San Juan de la Cruz, Santa Teresita de los Andes, que celebramos antes de ayer. Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Isabel de la Trinidad. Otra tremenda santa que habla de la inhabitación del Espíritu Santo. La inhabitación, después de comulgar, ¿cuánto dura Jesús en nosotros? Todo el tiempo, hasta que pecamos Él se va, porque es incompatible con el pecado. Pero si nosotros, como decía ella, la santa esta, Carmelita, la inhabitación, por eso de la Trinidad se puso ella, la inhabitación del Espíritu Santo en nosotros. Siempre hay que vivir en continua pureza para que pues podamos hacer vida en nosotros a Dios, a Jesús. Bueno, entonces con esta explicación un poco prolongada de la fiesta que estamos ahora, que vale la pena hablar mucho de la Virgen María, porque es la que nos... A Jesús por María, decía, ¿verdad?, San Luis Griñón de Montfort. Entonces nosotros... En México se le tiene mucha devoción a la Virgen del Carmen. A la Virgen del Carmen, en México, ¿verdad? A lo mejor hay lugares, parroquias encomendadas a su nombre, están celebrando hoy la fiesta, están de fiesta. Sí, con todo, sí. Allí cerquita donde vivimos nosotros, el convento donde salimos, se llama de la Virgen del Carmen, la iglesia. Uy, se llena hoy la plaza y la iglesia. Hay feria y todo, sí, tamales. Sí, de todo hay hoy. Bueno, como ya hemos venido viendo lo que es la historia de la revelación, ¿verdad?, de las etapas de la revelación que ha tenido el Señor, vimos desde Noé, ¿verdad?, patriarcas, jueces, profetas, y vimos las mujeres muy piadosas, ¿verdad?, de la clase pasada, y como primera la Virgen María, algo bien bonito, ¿verdad? Hoy el tema de hoy es Dios ha dicho todo en su verbo. Este es ya el último encabezado de este artículo, de la primera parte del catecismo, ¿verdad? Que este artículo 3 es Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación. Y el encabezado es Dios ha dicho todo en su verbo. Bien, entonces ya hemos venido viendo, ¿verdad?, lo que es la ley de la gradualidad, en otras palabras, la ley del embudo. Vimos cómo han tenido parte los orígenes, patriarcas, jueces, profetas y hasta mujeres, ¿verdad? Más que todo lo vimos en la semana pasada, la clase pasada, con María como la gran conocedora del mensaje que Dios tenía para todos, ¿verdad? Es aquí donde Dios pone entre nosotros su morada y nos da a conocer toda su gloria. Vamos a leer el numeral 65 de este catecismo de la Iglesia Católica. Dice así: muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Citando la carta a los Hebreos, capítulo 1 del 2, ¿verdad? Dice, Cristo, el Hijo de Dios, continúa el catecismo, Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. Única, perfecta e insuperable. Es la palabra que se ha materializado, que se ha hecho carne, que se ha hecho uno de nosotros, visible, insuperable, perfecta, y como el Hijo de Dios, hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo, no habrá otra palabra más que esta. En este numeral vamos a citar a un carmelita, que es San Juan de la Cruz, más adelante lo cito, que tiene un poema aquí, pero yo lo he dicho varias veces aquí ya, bien bonito, que Dios ya ha dicho todo, o sea, Dios se ha quedado mudo, va a decir él como dirán otros ya más adelante. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, en este numeral, la última palabra dicha por Dios, y es esta: de muchas maneras ha hablado Dios, ha pegado un grito en el Antiguo Testamento por boca de los profetas. Todo el grito del Antiguo Testamento ha sido con miras a Cristo. Después del pecado original, ¿verdad?, lo ha anunciado en el protoevangelio, y el Antiguo Testamento va caminando, va ascendiendo para arriba, para buscar al que Dios ha prometido, a su Hijo Cristo, ¿verdad? Entonces aquí va a llegar en esta revelación, en este grito que ha pegado.
ya aquí se revela, ¿verdad? De muchas maneras y de muchas formas habló Dios por boca de nuestros profetas, de nuestros antepasados. Hoy, dice, en estos que son los últimos tiempos, nos ha hablado en su Hijo Jesucristo. Todo, ¿verdad? Todo allí, ¿verdad? Y lo que pasa es que, según dicen los grandes eruditos, estudiosos de la Sagrada Escritura, desde tiempos de Jesús atrás habían pasado ya muchos años. Imagínense ustedes lo que pasaron los macabeos, ¿verdad? Una lucha, ya estaban cerca, próximos a Jesús. Estos fueron ya próximos a Jesús, años. Entonces, Dios ha prometido por boca de un profeta que dice, voy a mandar hambre y sed, pero no hambre de la palabra de Dios. Entonces, Dios como que tanto hablarle a este pueblo, ¿verdad? Y entonces Él ya tiene planeado lo que va a hacer. Entonces, el profeta Amós es el que hemos estado leyendo también en esta liturgia ahorita esta semana. Dice en ese capítulo 8, versículo 11, como que Dios se había quedado, ¿verdad? Amenazó con quedarse mudo, con quedarse sin hablarles. Y les dijo, el profeta Amós 8, versículo 11 dice, vienen días, oráculo del Señor, en que yo enviaré el hambre a este país, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. O sea, no les hablaba más. ¿Y qué pasaba con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con Dios? Ya no habló, pero Dios estaba preparando el último misil, el último arsenal que tenía. ¿Y cuál era? Su hijo. Preparándolo, ¿verdad? Ya preparando a la Virgen María, preparando a su madre, él mismo, ¿verdad? Haciendo el plan y él se había quedado ocupado en ese plan que tenía. Entonces, pues, es bien bonito este profeta Amós, es tremendo. Me gusta que ayer fue que le mandan a el profeta que tenía el rey ahí, ¿verdad? Le dice, mira, andate a predicar allá, aquí no vengas a decirnos cositas. Andate para allá, le dice, aquí no vengas porque esta es la casa de Dios. Y entonces Amós le dice, como queriendo reprocharle, ¿va? Y le dice, pero si yo no soy profeta, le dice, yo tranquilito estaba pastando chivos allá y cortando sicamoros, ¿verdad? Y no tenía que, aquí yo no era profeta. Mi Dios, que me agarró del pelo y me mandó aquí a decirle a ustedes, a mí qué culpa tengo yo. A mí me gusta leer. Sí, a mí me gusta leerme eso porque como que mira él ahí diciendo, pero mírame, yo estoy aquí todo, mira cómo ando todo hecho paste, pues yo estuviera tranquilito allá comiendo bien y aquí hablándole a ustedes que me pueden hasta pegar con una piedra en la cabeza y aquí no tengo necesidad de hacer esto, y dice comiendo. Este amor es tremendo. Entonces Dios como que a veces el hambre no es de comida, a veces el hambre es de escuchar una palabra de aliento. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, dicen, ¿verdad?, de la historia, que para matar a los niños, para no matarlos tan agresivamente y no meterles balas a los niños, ¿verdad?, no gastar balas en ellos o hacer cosas sangrientas, cuando parían las mujeres judías para matar a los niños, ¿qué era lo que hacían? Tenían las mujeres encargadas en las salas de los partos y parían las mujeres y los cortaban en la cuna. Tenían prohibidamente hablarles a los niños. Parían, les daban comida, buena comida a los niños, pero no les hablaban, tenían prohibido hablar. Porque, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con el tiempo? Comenzaban a morirse, porque el ser humano es un ser sociable, necesita la palabra mutuamente, necesitamos hablarnos mutuamente. Los niños comenzaron a morirse de que no les hablaban, entonces así los mataban. Todo en esa sala callado, nadie podía hablar, tenían prohibidamente hablar y los niños se iban muriendo uno por uno. Así los mataban. Imagínense Dios cuando el pueblo de Israel miraba que no salía nada, que no salía ningún profeta y ahora ¿qué va a pasar? Dios no quiere hablar. Ese es el hambre que tenían, que tenían comida por montones, pero no hablaba Dios. Ese era, y vagarán de norte a sur, dice, y vagarán de este a oeste, pero no se les será enviada la palabra de Dios. Así sigue, continúa. Es una de las visiones que tiene Amós, la quinta, creo que es la cuarta o la quinta. Y es impresionante porque dice, vagarán de norte a sur, vagarán, pero no se les será dirigida la palabra de Dios, para que pasen angustia, para que vean, ¿verdad?, que yo también merezco respeto, Dios, pidiendo, exigiendo el lugar que Él merece, que abandonen esos ídolos que tienen, que aquí, que allá, y no les hablaba. Pero más sin embargo, en esta carta a los hebreos,
la palabra única, perfecta e insuperable del Padre, lo que dice esta carta a los hebreos de los últimos tiempos es, cuando menciona, ¿verdad?, hoy que son los últimos tiempos, pues nosotros sintámonos dichosos, privilegiados, ¿verdad?, de que tenemos la dicha de ver el día que todo el Antiguo Testamento quiso ver. Todo el Antiguo Testamento quiso ver esta promesa consumada en lo que Dios iba a hacer. No lo vieron. Todos se murieron esperando al que iba a venir. Todos se murieron. Por eso hay una exégesis que hacen los grandes padres de la iglesia. Cuando ustedes ven en el cuarto misterio de los gozosos, del rosario, la Sagrada Familia va al templo, ¿verdad? La Sagrada Familia va al templo. Y lo que pasa es que hay en el templo un anciano que se llama Simeón. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? ¿Cómo dice San Lucas ahí? El escritor dice, hay un anciano llamado Simeón, que el Espíritu Santo, dice, le había revelado que no iba a morir hasta que no lo viera. Entonces, pero cuando San Lucas dice un anciano, ¿el anciano quién es? Del Antiguo Testamento. El antiguo, cuando decimos antiguo estamos diciendo anciano. Cuando decimos nuevo estamos diciendo joven. Entonces el anciano representaba el Antiguo Testamento. Cuando Simeón, por obra del Espíritu Santo, se le revela que viene el niño, dice la Sagrada Escritura, extendió los brazos. Ese es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, representado en el anciano Simeón, extiende los brazos. Todo lo que el Antiguo Testamento quiso apreciar está representado en el anciano Simeón, el antiguo. Levanta los brazos como queriendo decir, yo represento el Antiguo Testamento. Quiero conocer lo que prometió Dios. Ahora mis ojos pueden descansar en paz porque he visto lo que prometiste a mis padres. Eso está diciendo Simeón. Es un estudio tremendo que hacen los padres de la iglesia. Y entonces ahí Simeón abraza en sus brazos, es el Antiguo Testamento, lo recoge ahí, ¿verdad? Es impresionante lo que hace aquí este profeta, anciano Simeón. Y hay, por ejemplo, todo en el Evangelio hay textos donde dice que, todo el Antiguo Testamento esperaba ver este Salvador. Por ejemplo, Abraham, que es el padre de la fe para los pueblos judíos, para los israelitas, ¿verdad? Lo dice la carta a los hebreos. Imagínense ustedes el primer patriarca, uno de los primeros patriarcas, ¿verdad? Tenemos a Noé, Orígenes, pasamos ya a un pueblo concreto, que lo llama el capítulo 12 ya a formar un pueblo. Le promete una descendencia. Pues Abraham, estamos hablando de muchísimos miles de años antes de Cristo. Y más sin embargo, Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 56, dice algo bien importante, que a mí cuando yo me di cuenta de esto, que con la lectura que me estaba haciendo de esto, con los padres de la iglesia, digo yo, qué impresionante, ¿verdad? ¿Cómo puede uno dejar pasar estos momentos, estas lecturas cuando, por eso la iglesia es sabia y maestra? Pero para eso hay que descubrirla, hay que leer un poco. Miren lo que dice este versículo que tiene San Juan 8, 56, dice, está Jesús debatiéndose en ese texto, está Jesús ahí teniendo una controversia con los escribas. Y Jesús dice estas palabras, Abraham su padre les está diciendo, el que ustedes tienen como padre, se alegró solo con el pensamiento de que iba a haber mi día. O sea que Abraham tenía el sueño de llegar a ver a Jesús, pero evidentemente no podía vivir tantos miles de años, ¿verdad? Tenía que él cumplir lo que Dios lo había llamado y ya reposar. Y después dice, lo vio y se llenó de alegría. ¿Cómo pudo tener esa visión tantos años antes, verdad? Abraham va a viajar en el tiempo de su pensamiento y llegar a ver a Jesús. Y se regocija, ¿verdad? Alegre, dijo, ya estoy salvo, impresionante. Yo he dado mi vida por Dios, abandoné todo lo que tenía, ¿verdad? Todo, Dios me ha llamado y estoy alegre porque veo que Dios cumple su promesa. O sea, morir con la convicción de que Dios no miente, no te ha mentido. Ese es tener una santa muerte, lo que tuvo Abraham. Saber que podía descansar en paz con las palabras que va a decir proféticamente Simeón aquí. Abraham descansó en paz con esas palabras que Simeón se manda aquí. Estos descansaron en paz porque vieron el día también. Abraham vio el día de Jesucristo, ¿verdad? Simeón lo está viendo físicamente, el Hijo de Dios. Pero Abraham lo ve
espiritualmente, pero lo vio y se alegró. De la misma alegría que tuvo Simeón, tuvo Abraham tantos años atrás, y la misma alegría tuvo Abraham. O sea, la convicción de que no había trabajado en vano. Por eso es que el demonio siempre a la tardanza de nuestra, al momento que nosotros también vamos a, según dicen San Francisco de Sales habla de esto, ¿verdad? De la muerte. San Francisco de Asís, todos estos, hablan de que en el momento de la muerte es cuando más tentados somos. Y nos entra la duda, ¿será que he trabajado bien? ¿Será que lo he hecho bien? Pues ahí pensemos como Abraham, ¿verdad? Si Abraham, que tantos años que faltaban, y lo vio y se alegró y murió tranquilo. Nosotros somos privilegiados cuando nos dicen hoy que son los últimos tiempos, dice la carta a los Hebreos, ha dado a su Hijo Jesucristo. Lo ha donado, todo lo que anunciaron los profetas. Esta es la alegría que tenemos que tener. Este día del cual habla Jesús aquí, en este pasaje, es el tiempo anhelado por todos los del Antiguo Testamento. Y nosotros somos unos privilegiados por haberlo vivido. Lo hemos conocido al Hijo de Dios, a Jesucristo, la plenitud de la verdad. La plenitud de la verdad. Imagínense ustedes, solo imagínense ustedes lo que vivió la Virgen María como la primicia de todo esto. Se le reveló a ella primero que iba a ser la madre del Salvador. Qué bonito eso, ¿verdad? Que ella, de lo que ella ha de haber vivido en ese momento. ¿Cómo, verdad? Meditar los evangelios, cuando se medita el misterio primero de los gozosos, ¿verdad? Me gusta meditar a mí, me gusta hacerlo meditado cuando dice el ángel le anunció a María. O sea, ¿cómo se pudo sentir ella, verdad? Saber que se estaba consumando ahí todo lo que había sido la historia del pueblo de Israel, lo que habían sufrido bajo tantos imperios, ¿verdad? Tantas guerras, y ahí se estaba consumando todo en ella. No, hombre, es que es algo para meditar. Es algo para meditar el rosario. Por eso San Juan Pablo II dice meditar el evangelio. Es el rosario, meditar el evangelio. Imagínense ustedes, ¿cómo no se va a romper en alabanza, verdad, la Virgen María cuando va a visitar a su parienta Isabel? Es que es una alma que se alegra. Nosotros es que es necesario siempre recordar, como dice el capítulo 2, versículo 5 del Apocalipsis, recordar el primer amor. La persona cuando está recién casada, es un disfrute total, está disfrutando su matrimonio, su luna de miel, que eso lo viva perpetuamente. El Papa Francisco lo ha dicho muchas veces, vivir ese amor, del primer amor. Pero a veces se va aquilatando la rutina del tiempo, lo vamos haciendo. Igualmente nosotros, ustedes como consagradas, pueden ir ya haciéndose una rutina, ¿verdad?, de la vida, ya un itinerario, a tal hora hacemos esto, a tal hora lo otro. Igual decía la Madre Teresa de Ávila, en el diccionario, en el libro de la vida que tiene, ¿verdad? Más me hubieran valido mil martirios, dice, por tal de no hacer oración. O sea, se había caído en la haraganencia. ¿Cuántos años vivió así? Simple. Cuando se dio cuenta ella que verdaderamente había pasado el tiempo, una conversión impresionante, el don de lágrimas, ¿verdad? Por eso es que la Virgen María, cuando el Señor le anuncia y se da cuenta de esto, las palabras que dice, ¿verdad? Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha hecho en mí, dice, cosas grandes, su nombre santo. Tomó de la mano a Israel, traía de la mano a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros antepasados en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Pum, ahí el verbo se hace, verbus caro facto, se hace carne. Ya está la morada entre nosotros. Dios ha prometido y Dios ha cumplido en esta mujercita. Se lleva a cabo toda la obra que Dios tenía planeada desde tiempos del Antiguo Testamento. Es que es algo lindísimo, ¿verdad? Está toda la promesa del Antiguo Testamento y se está haciendo realidad desde este momento para siempre. Para siempre. Ya no hay otra palabra. Este numeral dice que parcialmente nos habló en el Antiguo Testamento. Nos venía hablando, pero aquí en la encarnación de su Hijo nos ha dicho todo. Después de ese proceso preparatorio, Dios se revela en su verbo. Este es nuestro Salvador, este es Jesucristo. Cristo es la revelación definitiva y no puede haber otra posterior a Él. Es la única, porque aquí en Él el Padre lo ha dicho todo. No se queda nada por fuera.
Todo lo ha dicho en Jesucristo. Dios ha dicho todo en su Hijo Jesucristo. Y aquí viene San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, después de otros muchos, ¿verdad?, lo expresa de manera luminosa, comentando esta carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 2, dice, ¿ve? Miren lo que dice San Juan de la Cruz, porque es bien lindísimo lo que va a decir. Porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad. Imagínense nosotros, Dios, háblame, pero un agravio. Pero si ya te lo he dicho todo, ¿qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir si ya te lo he dado todo en Cristo, en mi Hijo? Ahí está, míralo a Él. Por eso en la transfiguración, ¿verdad? Que son las palabras que dice Dios, Padre, cuando se manifiesta, dice que una nube cubrió todo el lugar, ¿verdad? ¿Y quiénes estaban ahí presentes? Estaban con boletos VIP, Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad? En primera fila del escenario. Dice que vieron que de repente cuando Pedro dijo, hagamos 3 chozas. Pero lo que pasa es que Dios, cuando Pedro dice, hagamos 3 chozas quiere decir que Jesús iba a dormir aparte, que Elías iba a dormir aparte y que Moisés iba a dormir aparte. Y ahí de volada le cayó la boca a Dios a Pedro, porque Pedro siempre, ¿verdad? Siempre de alzadito, siempre habla. Entonces, pum, de repente dice, una nube espesa cubrió el lugar, para que se diera cuenta Pedro que no iba a dividir los profetas, que no iba a dividir los mandamientos, la Sagrada Escritura, y que no iba a dividir al Hijo, que iban a estar todos tapados bajo el mismo techo, bajo el manto del Espíritu Santo. Eso es lo que dice San Agustín. De repente, al instante, dice, una nube espesa cubrió el lugar. Ahí dice Flavio Josefo que ese humo, la gloria de Dios duró ahí por más de 7 días, en el monte donde se transfiguró Jesús, un gran escritor de los judíos, ahí es judío. Entonces ahí es una teofanía impresionante. Ahí reposa el Espíritu Santo, la nube los cubre a los 3 y Dios Padre dice algo bien importante. ¿Qué dice? Este es mi Hijo muy amado. Y dice, escuchadle a Él. Toda la palabra de Dios Padre se queda mudo. Ya no tiene nada más que decir. Ya lo dije todo. Esto es lo último que yo le tenía que decir a la humanidad. Ahora escúchenlo a Él. Ahora viene Jesús, ¿verdad? A tratar de tomar, que Moisés le está diciendo, yo cumplí mi tarea, lo que Moisés quería todo el camino, ¿verdad? Que no se le concedió. Quítenme este pueblo, yo no los he parido, ¿qué? ¿Para qué traerlos aquí? Hasta aquí que ya el hombre ya ha colgado los tenis, pero que Dios permite, ¿verdad? Que se aparezca aquí como es impresionante, ¿verdad? Estas son las apariciones. Entonces, ya Moisés le dice, bueno, Jesucito, yo ya hice mi trabajo, aquí están las tablas de la ley, ahora son tuyas. Viene Elías y le dice, aquí está todo lo que es el grito de los profetas, por la ley y los profetas y el Torá, ¿verdad? La ley y los profetas se les son entregados a Jesús. Jesús los agarra y asume todo lo que es el Antiguo Testamento. Se une ahí en Él. Él es la plenitud de todo el Antiguo Testamento. Ahí quiere decirnos eso. Es la plenitud y toda está cobijada bajo el manto del Espíritu Santo por el Padre en su Hijo, Trinidad Santa. Algo lindísimo. No habrá, no habrá otra revelación. No habrá otra revelación. A veces estamos del timbo al tambo, ¿verdad? Buscando por todos lados y Dios aquí que nos quiera decir algo por acá, que por acá, que por allá. Dios ya nos lo ha dicho todo. Todo. Nada de eso dice de que se nos va a revelar otra cosa después de lo que ha dicho en su palabra, ha hecho verbo. Ya no habrá nada. Es la plenitud de todo. No habrá otra revelación. El numeral 66 dice, la economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca pasará ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esto va a ser en la parusía, ¿verdad? Entonces, sin embargo, aunque la revelación esté
acabada, oigan bien, esto es importante, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. O sea, a la iglesia, evidentemente, la revelación está, toda la revelación, ¿verdad? Ya la revelación pública, vamos a leerlo de nuevo. La economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente, otra vez, gradualmente, ¿verdad? Gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Una vez yo teniendo una plática con un hermano separado, muy cuerdo, él me habló bien calidad. Yo la primera conversación que he tenido con un hermano separado, porque él es muy preparado y estaba hablando conmigo y bien coherente, ¿verdad? Entonces estábamos hablando de esto, ¿verdad? Cuando dice aquí el catecismo, corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Igualmente, así como el Antiguo Testamento gradualmente le venían revelando, ¿verdad? El anuncio grande, igualmente a nosotros también. Gradualmente nosotros vamos diciendo, por esto es que aquí ya me cayó el 20 con el tiempo, ¿verdad? Y la iglesia ha venido trabajando en este sentido, tratando de explicar aquello que a veces no se entiende en la Sagrada Escritura. Ahí tenemos la teología. Entonces yo estaba hablando, me recuerdo que estábamos hablando de la conversión, para hacer un paréntesis. Entonces estábamos hablando de la conversión. Entonces él me dice, no, qué bonito es haber encontrado a Jesucristo. Yo le digo, es lo mejor que podemos haber encontrado en la vida, como dicen los obispos de Aparecida, Brasil, ¿verdad? Entonces le digo yo, esto es lo más bonito. No, y ahora, dice, tener todo el Espíritu Santo en su plenitud, en uno, viviendo, dice, y haciendo todo eso, que le salga bien todo. Entonces yo le digo a él, recuerde, le digo yo, que para poder nosotros y tener la inhabitación, habitados por el Espíritu Santo, en primer lugar hay que ser purificados. Porque nosotros hemos tenido tantos pecados en nuestra vida de desorden que ahora viene un proceso de purificación. Porque lo que pasa es que ellos tienen la teología de Martín Lutero. Martín Lutero decía que la gracia es como un campo lleno de estiércol. Campo como esta mesa lleno de estiércol, ¿verdad? Entonces la gracia es de que caiga una nevada y cubra todo el campo. El campo queda blanquito, todo de nieve. Pero abajo de la nieve, ¿qué hay? Estiércol. Es como barrer el piso acá y tirar todo acá abajo de la carpeta. El sucio está aquí tapado, pero está ahí. Y ellos piensan que la gracia va a caer encima de todo ese montón de vida, de desorden, de pecado que han tenido, y así van a ser levantados salvos. O sea, como que haciendo a Dios, ¿verdad?, un mentiroso, ¿verdad? Dios es misericordioso, sí. La misericordia de Dios es como que se hace el ciego, ¿verdad? Que pases así sucio. No puede, no es incompatible con el pecado. Lo que hace la gracia, lo que hace, hablando ya el Concilio de Trento, le contesta a Lutero y dice, primero tienes que ser purificado. La gracia viene en dos sentidos. Un sentido de gracia sanante, te sana del pecado y después te eleva, pero limpio. No te eleva sucio, como dicen ellos, ¿verdad? Sucio, qué bonito es tener una salvación sin que yo tenga, ¿verdad?, efectos secundarios. El pecado tiene consecuencias. Todas las tonteras que nosotros hacemos tienen consecuencias. Todo lo que cometemos en la vida tiene consecuencias. Todo, y todo se sabe. ¿Quién puede ser verdad? Decir, no, aquí nadie me mira. Yo voy a hacer esto aquí. Con el tiempo todo se da cuenta. Todo, no habrá piedra sobre piedra, dice Jesús, ¿verdad? Todo saldrá a la luz, y lo que yo les digo, lo que ustedes digan a los oídos se ha gritado en las plazas, o sea, lo que hagan en silencio después se les será gritado en las plazas. Lo que nos estamos mintiendo somos nosotros. Entonces, en ese sentido, yo le decía, por eso tenemos nosotros, yo le trataba de meter aquí a San Juan de la Cruz, cuando San Juan de la Cruz habla de lo que es la purificación de la conciencia, del alma. Porque hay un apetito concupiscible y apetito irascible. Yo le estaba explicando a él, ¿verdad? Eso, yo creo que no llegó hasta ahí, él no me entendía, pero él me dice, yo a eso le llamo el Espíritu Santo. Sí,
pero de una manera gradual. El Espíritu Santo no puede, plum, ¿verdad?, llegar y tomarte así como estás de sucio. La gracia no puede llegar así. Entonces estamos contradiciendo los evangelios, y los evangelios dicen que primero purificar, desde Joel 2, ¿verdad? Rasguen su corazón, no las vestiduras. Todos los profetas hablan de conversión. De hecho, Jesucristo, cuando comienza a predicar en los evangelios, arrepiéntanse, el reino está cerca, porque primero es el arrepentimiento. Después del arrepentimiento viene una purificación, y a veces la purificación duele y lleva un proceso largo, dolorosa, ¿verdad? Impresionante. Entonces, bueno, cerramos paréntesis. Aquí ahora cabe decir, ¿verdad?, que Dios puede revelarse en otro tipo de revelaciones. Cuando habla aquí que la revelación pública ya está terminada pero no explicitada, también abrimos campo a que hay otro tipo de revelaciones. ¿Y cuáles son? Las privadas. ¿Cuáles son las revelaciones privadas? Las revelaciones privadas son las que tenemos, ¿verdad?, las advocaciones. La Virgen de Guadalupe en 1534, 1917 Fátima, aquí en Francia, ¿verdad?, la otra, impresionante como son revelaciones privadas. Veamos que el catecismo nos introduce la palabra revelación pública. La revelación pública es lo que dice la Sagrada Escritura, que es para todos. Todos vemos ahí lo que Dios ha revelado. La revelación pública va dirigida para todo el mundo. Para todo el mundo, ¿verdad? Ahora cabe decir que Dios puede revelarse en otro tipo de revelaciones privadas. ¿Es posible esto, que Dios haga esto después de decir que se ha quedado mudo? Pues sí, es Dios y hace lo que quiere con sus hijos, ¿verdad? De cualquier manera Él va a tratar de atraernos a Él. Ahora, que estas revelaciones privadas, oigan bien, esto es bien importante porque este tema es un poquito, ¿verdad?, tratar de herir sentimientos de otros, pero vamos a pedirle ayuda al Espíritu Santo. Ahora, que en estas revelaciones privadas no añaden nada a las revelaciones públicas, ni van en contra de ellas. Las revelaciones privadas no añaden nada a lo que Dios ha dicho en la Sagrada Escritura. No porque, no, es que Dios le faltó decir algo, ahora voy a tener una revelación privada para terminar de decirlo. No contradice la Sagrada Escritura, va de la mano de la Sagrada Escritura. Oigan bien otra cosa, tampoco forma parte del depósito de la fe de la Iglesia, las revelaciones privadas. No forman parte del depósito de la fe. El depósito es el que se ha transmitido por tradición, ¿verdad? Y estas revelaciones no forman parte de este depósito. Dios ha querido manifestársele a muchos personajes a lo largo de la historia de la Iglesia, y que son eventos muy pasados por la lupa en la Iglesia, ¿verdad? Tienen que ser bien estudiados, como las llagas de San Francisco de Asís, como las llagas del Padre Pío de Pietrelcina, como las apariciones de Sor Faustina Kowalska, como las apariciones de Santa Margarita María Lacoque. Han sido pasadas por la lupa. Lo único que la Iglesia ve ahí es un punto que es el más importante, la obediencia. Es la obediencia, algo lindísimo, ¿verdad? También las de la Virgen María. Todo esto que Dios quiso decir en estas apariciones no corresponde al depósito de la fe. De hecho, si hubiese alguien que dijera que no cree en las apariciones de la Virgen María, no está cometiendo una herejía, ni deja de ser católico. Por ejemplo, si yo dijera, que no es así, ¿verdad? Yo todas las revelaciones que la Iglesia ha declarado que son veríficas, yo soy devoto a todas. Y si yo dijera que yo no creo en la aparición de la Virgen de Guadalupe de San Diego, no pasa nada. Yo sigo siendo católico, porque no pasa nada. Yo no estoy atentando contra un dogma de fe. Ahora, hay otra cosa bien importante, que lo medita San Agustín, algo lindísimo, ¿verdad? Algo lindísimo que medita San Agustín. Dice, de esto habla él, ¿verdad? Estas palabras, para poder entender un poco todo esto. Se llaman estos, ¿cómo es que se llama, hombre? Principio de discernimiento, un principio de discernimiento. San Agustín lo menciona esto. Él dice 3 cosas. En lo esencial, unidad. En lo accidental, libertad. Y ante todo, caridad. ¿Qué quiere decir eso de lo esencial? De lo esencial. Pues esto que estamos hablando, de las revelaciones privadas,
que la iglesia reconoce y aprueba, pero no son materia de fe. O sea, si yo atento contra un dogma, entonces sí estoy atentando contra materia de fe. Yo puedo decir que no creo en la aparición de la Virgen de Lourdes. No creo, no, yo no soy devoto, no pasa nada. Que no es así, ¿verdad? Yo creo en todas las revelaciones que la iglesia ha declarado verdaderas. Pero si yo digo que la Virgen María no es virgen, ¿qué pasa? Estoy atentando contra la materia de fe. Estoy atentando con algo que es esencial y que yo tengo que tener unidad con lo que la iglesia dice. Ante lo esencial, unidad. Lo esencial son los dogmas de fe, todo el depósito de la fe de la iglesia. Ahora después viene lo accidental, libertad. ¿Qué es esto de lo accidental? Pues todo esto de lo que decimos de las revelaciones privadas. Todas las revelaciones privadas que así que la iglesia reconoce, ¿verdad? Si yo digo que no creo en una revelación privada, es algo accidental y no pasa nada. No pasa nada, ¿verdad? Ahora viene la otra, que dice, ante todo, caridad. ¿Qué quiere decir esto de ante todo caridad? Pues que hay que tener, ¿verdad?, mucho cuidado de no herir los sentimientos de los demás. Saber hablar de esto, que no es tan fácil. ¿Verdad? Porque muchos les dicen, no, yo no creo en la Virgen de Guadalupe, y ya le herían en los sentimientos y pues pueden haber hasta golpes, ¿verdad? Entonces, evidentemente, yo como les digo, yo sí creo en todas las revelaciones que la iglesia, soy devoto a todo lo que la iglesia ha dicho que sí, que es verífico, ¿verdad? Por eso yo siempre estoy de la mano de la iglesia, para ver que sí, que no, ¿verdad? Porque es la iglesia la que viene, la madre y maestra. Pues muchos aceptan a la iglesia como madre, porque una madre acobija, una madre acaricia, una madre besa, una madre alimenta, pero como maestra no les gusta a la iglesia, porque cuando los corrige, ahí sí no les gusta. No, yo quiero a la iglesia como madre, pero como maestra no. Es que la iglesia aprueba estas revelaciones privadas para que no seamos engañados de muchas revelaciones privadas que son falsas. Es impresionante el mundo de cosas que se miran dentro de la iglesia, que tal mujer mira que la Virgen se le aparece en una pared y se dibuja ahí, y ahí vamos buscando novedades, ¿verdad? Y así caminamos del timbo y al tambo, ¿verdad? La iglesia lo que quiere es que no seamos engañados. Uno de los criterios que la iglesia mira en estas revelaciones privadas es que la iglesia ve que están subrayando lo que el mismo evangelio dijo. Están subrayando, no vienen a decir nada nuevo, vienen a rectificar lo que se nos ha quedado olvidado. Miremos lo que pasó en México en 1534, que en la aparición de la Virgen de Guadalupe. 5 millones de personas, más de 5 o 7 millones de personas se convirtieron, ¿verdad? Esto quiere decir que es algo que viene del Señor. Lo que pasó en Portugal con los pastorcitos. ¿Qué pide la Virgen en esas apariciones? Penitencia y conversión. La iglesia ve que hay signos de veracidad. El mensaje que transmite va de la mano con los evangelios. No contradice ni la tradición ni las Sagradas Escrituras. Pero si estas apariciones dijeran todo lo contrario, no pueden ser aprobadas. No pueden, ¿verdad? Esto lo que quería decir es que a Jesús se le olvidó decirnos algo y ha venido de nuevo a decirnos algo que se le olvidó, y esto es absurdo. Absurdo, ¿verdad? Un signo de autenticidad de las revelaciones privadas es que vengan a revelar lo que ya dijo antes. Si no es así, no pueden ser ciertas. Nunca. Bueno, esto es en cuanto a la diferencia entre revelaciones privadas y revelaciones públicas, ¿no? La revelación privada que no forman parte del depósito de la fe serán verdaderas en cuanto confirmen lo dicho por Jesucristo, lo destaquen, lo subrayen en un momento determinado en la iglesia. Y la iglesia llega a decir que es cierto. Hay muchas veces, ¿verdad?, que existe una tendencia de seguir este tipo de revelaciones y estamos siempre buscando estas novedades en la vida cristiana. Que por aquí se pareció un ángel y que hubo, no sé, una aparición de la Virgen María y así andamos, ¿verdad? Y esto lo que está haciendo es despegándote de los sacramentos. Despegándote de los sacramentos, y es como la vez que venía estaban anunciando un maremoto, ¿verdad? Aquí por California, y todo mundo comenzó. Hubo una vidente que dijo que iba a venir ese maremoto y que todo el mundo se tenía que salvar. ¿Qué pasó? Todo el mundo desde el sábado comenzaron a salir, ¿verdad? Para las montañas lejos de
todo, ¿verdad? El siguiente día era domingo, que iba a pasar el evento grande, no pasó nada, las iglesias vacías. ¿Qué quería ahí el demonio con esto? Esto no es de Dios. Esto no es de Dios, evidentemente, ¿verdad? Por eso la iglesia necesitamos tomases, que tengan ese celo, ¿verdad? Si no toco, a veces la iglesia necesita tocar para creer. La fe también viene por el tocar. Entonces es importante. Está contradiciendo el evangelio. Esto no es sano, ya que las personas que caen en este tipo de cosas son personas buenas a veces, ¿verdad? Personas muy buenas que no saben moderar sus sentimientos. Y la iglesia es muy cautelosa en este aspecto. Por ejemplo, un sacerdote, yo una vez tuve una conversación, y esto es verdad, con una hermana, ¿verdad? Porque un sacerdote promovía una aparición de la Virgen María y que solo a él se le había aparecido. Y que él la tenía en una capilla en su cuarto, en su casa, que ahí es donde que le había hecho un sagrario a la Virgen y que ahí la tenía. Entonces yo me di cuenta de eso y pues entonces en una charla traté de hablar de esto. ¿Y fue para qué? ¿Verdad? Para tener una tremenda discusión con una persona. Y son personas buenas que caen en este tipo de sentimientos, ¿verdad? Yo creo que lo más coherente, que si fuera cierto, ¿verdad? Lo más lógico de esto fuera que fuera llevado, ¿verdad? A la iglesia y que la iglesia, ¿verdad? Tomara poder de esta imagen y la pusieran en un sagrario exponiéndola a toda la humanidad. Pero qué cosa, ¿verdad? Que se me aparece algo y es para mí, para tenerlo allá en la casa y el día que yo voy a predicar la llevo porque solo yo la puedo andar y nadie más la puede andar. Entonces ahí hay que tener, lo más lógico sería que si se me aparece, pues la obediencia es lo importante, llevarlo a la iglesia, ¿verdad? El obispo que lo ponga presente a la congregación de la fe y que sea, ¿verdad? La iglesia la que hable, que no sea yo. Porque por mucha fuerza que yo pueda tener en mi predicación tratando de presentarle una imagen o algo que piense yo que a mí, porque a mí se me ha revelado, lo ponga, yo pareciera protestante. Como una vez escuché a un apologista decir que se fue a un parque, estaba él un día en el parque, llegó un protestante y dijo, el Señor me habló, dijo, y me dijo que viniera a gritarles el evangelio aquí a este lugar y no me voy a cansar de hablar del evangelio, y todos los días iba con un parlante al parque. Entonces el predicador el apologista de la iglesia, yo lo quiero mucho a él, entonces dice que fue una vez al parque y confrontó al pastor protestante. Y entonces como el pastor protestante decía, el Señor me habló y me dijo que yo predicara el evangelio y que dijera que todo lo que está cometiendo la iglesia católica, que es una mentira y todo esto. Entonces el predicador católico se le presentó al pastor protestante gritando y entonces le dijo, ¿cómo se llama usted? Le dijo, me llamo fulano de tal. Pues el Señor me habló, le dijo, y me dijo que fuera donde usted, y le dice el nombre, y que le dijera que usted es un mentiroso. ¿Y cómo usted consta que el Señor le habló? Pues dígame usted, ¿cómo consta que el Señor le habló a usted? Cualquier cosa podemos decir. A veces se autoproclaman pastores, ¿verdad? Poniendo en las manos ellos solo en la cabeza. En la iglesia tenemos los obispos, ¿verdad? Que es sucesión apostólica, que viene desde ahí. Pero a veces dentro de la iglesia también cometemos este montón de aberraciones. Tremendo, ¿verdad? Entonces, si la iglesia no da su juicio, es que no está preservando. Si la iglesia no da un juicio correcto de todo esto, es porque nos está preservando de muchos errores. Son 3 tipos de respuesta lo que la iglesia da sobre esto. Tres tipos de respuesta. Miren cuáles son. Es que la iglesia dice que sí es revelación fiable. Este es el sí. Cuando la iglesia dice que no le consta todavía, otra respuesta. Y cuando la iglesia dice que le consta que no es verdadero. Cuando la iglesia dice que sí, porque ha estudiado bien el caso, bajo el amparo del Espíritu Santo. Si ustedes vieran cómo hay una película que se llama El tercer milagro, creo que se llama, una película de un sacerdote ahí, que el sacerdote, ¿verdad?, al principio tiende a caer con una mujer, pero que lo han mandado a buscar un caso de una mujer que está en posición de sierva. Pero ¿cómo estudia la iglesia esos casos? Hay casos que tienen de estarse estudiando siglos. De hecho, Juan Pablo II canonizó unos mártires del siglo I de nuestra era,
que venía estudiándose el caso. Hay un tremendo personaje en la iglesia que se llama Tertuliano, Orígenes, que son grandes escritores que murieron dentro del seno de la iglesia y no son santos. Imagínense ustedes cómo es eso, del siglo I. Y todavía están estudiando esos casos y como nosotros, ¿verdad? A veces una falsa santidad que tenemos ahí por encima, ¿verdad? Ya que la iglesia diga que yo soy santo, impresionante. Es que no. Están preparando las estampitas. Ajá, es algo impresionante. Entonces lo primero es que cuando la iglesia dice que sí es la revelación fiable, sí es fiable. La Virgen de Fátima se apareció dando este mensaje que no contradecía los evangelios, que dijo que iba a ser el fin de la guerra, que el mundo se iba a consagrar, al final mi sagrado corazón vencerá. La Virgen de la aparición a San Diego, ¿verdad? San Juan Diego, unió ese gran relajo que había de las dos culturas, ¿verdad? Los españoles llegando armados y todo esto, y los indígenas, ¿verdad? Armados también. En ese momento apareció la Virgen a unir estas culturas. Pero si ustedes estudian bien la tilma de la Virgen, una mano es oscura y otra mano es más blanca, mestiza, porque está uniendo las dos culturas en el seno ahí, orando por ellos. Es impresionante cómo viene a hacer hablar el Señor. Entonces, lo que la iglesia dice es que sí es fiable. La otra es que dice que todavía no le consta. Está estudiando, no. Y la otra es que consta que no es verdadero. No, y no se puede, ¿verdad? Entonces, que sí, que no hay seguridad, está en evidencia que no es revelación válida. Esos son los tres, ¿verdad? De ahí para allá no. Hay un signo definitivo para que sea válida la revelación que pasa por encima de todo. Es la obediencia. La obediencia. En tiempos de Felipe Neri, San Felipe Neri, el santo de la alegría, siglo XVI, resulta que San Felipe Neri, el Papa le tenía mucha confianza, tenía fama de santidad. Pues Felipe Neri, había una monja que hacía curaciones. Entonces vino el Papa y dijo, bueno, vamos a mandar a Felipe Neri, que es tremendo para esto, ¿va? Y lo mandaron donde la monjita y llegó justo cuando la monja estaba curando un leproso. Estaba curando un leproso y haciendo todo el ritual ahí, lo sanó, enfrente de todo lo sanó. Vino Felipe Neri y se fue toda la gente, ya había pasado el milagro. Oh, esta mujer es una santa, miren qué bonito, qué santa, que no sé qué. Y que aquí que hay, Felipe Neri se sentó en la sillita misma donde estaba el leproso que se estaba curando, se quitó los zapatos y le dijo a la monja, vengo desde no sé dónde, caminando a pie, cansado, lávame los pies, por favor, le dijo, se los puso así. Y se le quedó viendo a la monja y le dijo, ¿acaso soy criada tuya para lavarte los pies? Y se quedó pensando el santo, ¿ah? Y se fue por donde el Papa y le dijo, ya nunca más volverá a hacer eso esta monja. La obediencia es lo primero. Que era ella lo que quería que todo el mundo viera que ella era santa, como ya no había público, ella no podía curarlo, ya no, pues necesito que vean que yo tengo fama de santidad solo cuando me miren, ¿verdad? Solo cuando me miren que soy santa, pero cuando nadie me ve, pues no me interesa, ¿no? Pues yo no soy criatura tuya. Y entonces la obediencia es lo primero, ¿verdad? Por esto es un signo definitivo para que sea válida la revelación. Por eso siempre en las revelaciones ustedes ven lo que escoge Dios. ¿Por qué no escoges a uno mejor? Le decía San Juan Diego. Yo apenas, dice, yo soy un pequeño pajarito, le decía, un ternerito, y así le hablaba. Y le decía, hay de mucho más de lo que puedes agarrar, le decía, no, yo a ti te quiero. Igual que a la niñita de Santa Bernadette de Subido. Esa niña tenía como cuántos años de estar en el catecismo y no había el credo. Y ya no la quería, la monja ya no la querían seguir educando. Y cuando se le revela a la Virgen María, el padre le dice, pregúntale cómo se llama, si es verdad. Y la obediencia, ¿verdad? Va a ella y le pregunta, me dijo el padre que te preguntara cómo te llamas. Soy la Inmaculada Concepción. Es un tema teológico. ¿Cómo se lo va a aprender a esta mujercita, a esta niñita? Cuando llegó le dijo, ¿cómo se llamaba? Dijo que se llamaba la Inmaculada Concepción. Ahí el padre cayó de rodillas, dijo, esta es la Virgen Madre de Jesús. De ahí comienza el tema de la Inmaculada Concepción, que es uno de los dogmas, ¿verdad? Que la iglesia es uno más nuevo, ¿verdad? No porque sea nuevo, no creía la iglesia que la Virgen era Inmaculada. Ha creído siempre. El dogma es que esto no se toca más. Entonces es impresionante, ¿verdad? El último numeral que vamos a leer es, a lo largo de los siglos, 67, ha habido revelaciones llamadas privadas. Esto es lo que estamos hablando.
de las privadas para poder terminar, ¿verdad? Algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia, están sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia, guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, sensu fidelium, dice, ¿verdad?, en latín, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos en la Iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Lo que hablamos está aquí por adelantado ya, ¿verdad? Aquí lo que remarca este numeral es que nos dice en qué ayuda la revelación privada. ¿En qué nos ayuda? Nos acerca a lo que Cristo ya predicó. Nos traen un mensaje en un momento clave, lo que pasó en la aparición de la Virgen de Guadalupe, el evento que estaba pasando con la guerra esta, ¿verdad? Lo que estaba pasando en Fátima, en la Segunda Guerra Mundial. Dios siempre busca la manera de estar cerca de nosotros. De esta manera, Él lleva a cabo estas revelaciones privadas para recordarnos los pasajes del Evangelio que se han quedado en el olvido. Siempre, ¿verdad? Está buscando la manera de Él de consolarnos, ¿verdad? De consolarnos. Por eso la Virgen María juega un punto muy importante en todo esto, en todas las apariciones. En todas las apariciones juega un punto muy importante. Claro, está todo dicho en Jesucristo, está todo dicho en la Sagrada Escritura, está todo dicho en la tradición de la Iglesia. Dios explicita todo aquello que no se entiende por medio de su Iglesia, que es asistida por el Espíritu Santo. Los discípulos de Jesús nunca pensaron conocer como lo que hoy se conoce, como lo que hoy conocemos, ¿verdad? Con todo lo que ha sido el estudio en la teología, en los estudios de los padres de la Iglesia, de lo que ya llegamos a lo que ha sido revelado, pero que no ha sido totalmente explicitado, decía el numeral, ¿verdad? 66 que leímos. ¿Por qué? La Iglesia es la que lo va a seguir, va a seguir la tarea de explicarlo. Dice, lo que no entienden hoy lo entenderán más tarde. El Espíritu Santo les revelará todo. Por ejemplo, todo el estudio de la Santísima Trinidad. Los apóstoles no entendieron eso. Y me gusta un texto bíblico que hay, que es el capítulo 7 de San Juan, versículo 39, que dice, Jesús decía todo esto porque aún no había revelado el don de su Espíritu. Ahí hablando del manantial de agua viva que nacerán de su corazón, ¿verdad? Aquel que está, los padres de la Iglesia, hemos tenido mártires defendiendo dogmas de fe. Por ejemplo, San Irineo de León, ¿verdad? San Atanasio defendiendo lo que es la unión hipostática de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, en el credo, año 325, ¿verdad? Hemos tenido mártires porque es la Iglesia la que ha venido explicándonos. Los apóstoles no entendieron lo que era la unión hipostática, no se metieron a eso. Ahora viene la Iglesia en estas revelaciones públicas que están en la Sagrada Escritura, han venido tremendos cerebros incrustados, ¿verdad?, en el corazón de Cristo, queriendo, ¿verdad?, conocer más, y se han entregado totalmente al Señor y se les revela, porque es el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos sed, se nos da de beber. No podemos pedir alimento si no tenemos hambre. No podemos nosotros pedir comida al Padre nuestro, ¿verdad? No podemos decir, danos hoy el pan de cada día, si no tenemos hambre. No podemos llamar Padre a Dios si no nos sentimos hijos de Él. Si no nos sentimos hijos de Él. Todo esto lo dejaron bien explicado los primeros cristianos. Esto lo dice la Sagrada Escritura, el numeral del catecismo que leímos. Al correr de los tiempos han habido mártires defendiendo dogmas de fe que se encuentran en la Sagrada Escritura, ¿verdad? De una manera implícita. Ya Jesús les dijo a los apóstoles, cuando yo me vaya dejaré a un consolador que explicará lo que hoy no entienden. Esto la Iglesia lo ha entendido muy bien y ha tratado de dejar muy explicitado a lo largo de la historia. Y el catecismo dijo, ¿verdad?, en el numeral 66, la revelación está terminada, pero no totalmente explicitada, porque, ¿verdad?, nosotros en la historia venimos ya se nos viene revelando
muchas cosas que no entendían en el tiempo primero, ¿verdad? Se va desarrollando paulatinamente, se va desarrollando, ¿verdad? Paulatinamente con estos grandes santazos que ha tenido la historia de la iglesia. Alabado sea Jesucristo. Amén.